Reddit pregunta: ¿qué secreto sabes de alguien que le destrozaría la vida si saliera a la luz? Fui periodista de un diario, allá cuando todavía había periódicos. Una vez, en un bar, choqué con un prominente desarrollador inmobiliario local. Empezamos a platicar, nos echamos unas cuantas copas. Me cuenta de su yate, que pasea por todo el mundo. En especial le gusta Tailandia. ¿Y por qué? Porque la vida ya es barata. Puedes conseguir una chica, joven, sin que nadie la haya tocado antes, y hacer lo que quieras por $50. Quizá 100 si está bien joven. Terminé mi trago y me fui de una, bien rápido. No se lo conté a nadie. Pensé que lo iba a negar, que diría que el periódico va atrás de él. Primero, esto pasó hace 35 años, cuando yo estaba a mediados de los 20. Me dejó helado. Nunca había oído hablar de un turismo íntimo ni de trata de personas. Las campañas de concientización de los últimos años están haciendo su trabajo. Segundo, ¿denunciarle a quién? Las autoridades estadounidenses no tienen jurisdicción en Tailandia. Para la persona que dijo que debía buscar en Google una línea directa tailandesa, esto fue en los años 80. Muy poca gente estaba en internet. Tercero, mi palabra contra la de él. Yo era reportero en una ciudad chica, ganando $25,000, como para estar acusando a un multimillonario de cosas horrorosas. ¿Quién gana ese pleito? Para la persona que dijo que debería haber grabado su admisión, no llevaba mi grabadora de cassette conmigo. No esperaba necesitarlo en un bar. Otra vez, esto fue hace 20 años antes de los smartphones existieran fuera de la ciencia ficción. Cuarto, no tengo idea si el tipo sigue vivo. Tenía finales de los 50 entonces, así que ahora estaría en sus 90. No he vuelto a esa ciudad desde que me fui un poco después. Por último, tengo que admitir un fracaso moral. Debería haber encontrado una forma de sacar a la luz sus actividades. Lo acepto ahora. En ese entonces era más fácil negar con la cabeza y seguir adelante. Y por eso sigue. Una vez presencié algo que creo que fue un crimen de ese tipo. Fue hace años, pero me como vivo. Me quedé helado y no pude hacer ni decir nada. El que lo hizo me hizo un gesto amenazante, así que se sabe que yo sé. Ojalá existieran denuncias anónimas garantizadas, pero las autoridades de mi país no se pueden confiar. Se pueden comprar y vender, no te mantengas anónimo si no les conviene. Nada en mi vida me preparó para ese momento. Nadie te enseña cómo ser un denunciante cuando tu vida está en juego. No puedes buscarlo en Google ni preguntarle a nadie cómo hacer para enfrentarte a eso. Estás completamente solo. Estaba trabajando en un empleo que me ponía en contacto con gente así. No pude con eso y renuncié después de medio año. Empecé la universidad en 2002 y me acuerdo de que mi profesora de sociología hablaba sobre el turismo íntimo. Nos contaron lo de unos papás en Tailandia y Vietnam que le vendieron a sus hijas pequeñas a un pros por algo tan simple como un televisor, y que hombres adultos viajaban allá desde todo el mundo para abusar de niñas de 4 años. Me dejó como en blanco enterarme de eso. A mí me abusaron íntimamente cuando era niña por un familiar, y aunque mis papás no buscaron justicia para mí, al menos me creyeron y mantuvieron lejos de mi abusador después de decírselo. Ya sabes, el típico, no deje que ese tío raro se quede a solas con ningún niño pequeño. Pura mierda. ¿Estuvo bien? No, la verdad. Pero la idea de que un padre o madre entregaría a su hijo o hija voluntariamente por una tele o por otro objeto material y permitiría que pasara ese abuso me cambió la forma en que veía todo el mundo. Mi ex esposo tiene trastorno de personalidad narcisista. Se diagnosticó el mes pasado después de que pedí el divorcio. Estaba teniendo intimidad con una de sus empleadas, en contra de la política de la organización, y le estaba comprando collares de diamantes. Ella recibió bonos injustificados ese año, y él también intentó despedir a uno de sus empleados varones que le gustaba a la mujer. En fin, no le he dicho esto ni a su trabajo ni a nadie en su vida, porque eso le destruiría la vida por completo. Él estaba muy firme con hacer lo correcto, conmigo en el divorcio, y con eso quería decir que yo recibiría $750,000 más de lo que me correspondía. El perro, un Hermes Kelly y todas nuestras pertenencias. La verdad, divorciarme con él fue bastante fácil. Nomás dijo que sí a todo. Sé que todo estaba a su favor. No era solo por el trastorno de personalidad narcisista y el Alzheimer, sino por mantener las cosas en buenos términos para que pudiera tener acceso a mis contactos y seguir ganando dinero. La neta, es un trato justo si me preguntas.
Mi ex me engañó con un compañero de trabajo durante el horario laboral y también en viajes de trabajo. Incluso la metieron en problemas por tomar cerveza mientras estaba en el reloj, cuando estaba ahí para soporte de largas horas. Probablemente también se estaba metiendo con ella, ¿no? Porque ahora que lo pienso, la única razón por la que no le he dicho al jefe es que tenemos un hijo juntos, y si ella pierde el trabajo, yo tendré que pagar manutención porque hay una diferencia de ingresos, aunque la custodia es 50 y 50. Aunque no fuera por eso, no quiero que el 50% de la vida de mi hijo quede en riesgo. Poco después de mi boda, nos enteramos de que mi suegra estaba teniendo un romance con mi hermano. Cuando la enfrenté, siguió negándolo mientras mi hermano permanecía completamente en silencio. En cuanto le mencioné algunas cosas que ya sabía, no le quedó más remedio que admitir la verdad. Me suplicó una y otra vez que no se le contara ni a mi suegro ni a mi esposo, que es su hijo. Yo le respondí que sí, que se lo diría a mi esposo, y que, a partir de ese momento, sería decisión de él si quería contarle a su papá y cuándo hacerlo. Al final, mi suegro terminó divorciándose de ella. Aún así, ella se quedó con una de las casas y con su Corvette nuevo. Durante un tiempo, incluso tuvo viviendo con ella a un hombre mucho más joven. Lo más increíble es que estaba completamente furiosa por el divorcio, como si ella hubiera sido la única víctima de toda la situación. Mi suegro, en cambio, rehizo su vida y terminó casándose con el amor que había tenido en la secundaria. Una compañera de trabajo me contó lo incómodo que fue celebrar su cumpleaños número 21. Estaba embarazada, así que no podía beber, pero aún así quería salir a pasar un buen rato con su familia y amigos. No recuerdo si estaban en un bar o en otro lugar parecido, pero su cuñada invitó a la mamá de mi compañera de trabajo y también había varios familiares presentes. En algún momento de la noche, su mamá intentó coquetear e insinuar con uno de sus cuñados delante de todos. Cuando el resto de la familia se dio cuenta de lo que estaba pasando, la situación se volvió extrañamente incómoda. En lugar de tratar de calmar las cosas, la mamá hizo todavía más escenas y terminó arruinando por completo la celebración. Mi compañera de trabajo me dijo que, sinceramente, sintió mucho más vergüenza que sorpresa, porque ese tipo de comportamientos ya eran habituales en ella. Una persona con la que trabajaba estaba teniendo una aventura con un hombre casado. Es una persona realmente desagradable, y siendo sincero, ya tenían edad de sobra para saber perfectamente las consecuencias de lo que estaban haciendo. Me resulta muy incómodo siquiera verla en el trabajo. Si tu esposo trabaja como entrenador del North Frederick One Life, existe una alta probabilidad de que esté teniendo una aventura con una compañera de 26 años, que parece estar emocionalmente estancada y que encaja por completo con la actitud de una pick me. Alguien dispuesta a destruir un matrimonio con tal de sentirse elegida por un hombre comprometido. Yo no tengo idea de quién es ese hombre y tampoco pienso involucrarme en ese desastre. No es mi problema, ni mi drama. La única razón por la que me enteré fue porque mi supervisor, que suele comportarse con bastante inmadurez, y la compañera de departamento de esa mujer, quien además dice ser su mejor amiga, estaban hablando del tema abiertamente en la recepción. Si alguien debería intervenir, son precisamente las personas que van contando el chisme por toda la oficina, mientras al mismo tiempo siguen llamándola amiga. Pasé mucho tiempo con acceso prácticamente sin restricciones a Internet cuando era niño y adolescente, y con los años me di cuenta de algo bastante preocupante: hay muchas personas en puestos de poder, en prácticamente cualquier área profesional, que tienen comportamientos completamente inapropiados hacia menores. El caso más memorable que viví fue con un profesor universitario de una universidad importante de mi estado. Me dijo exactamente en qué departamento trabajaba y comenzó a acercarse a mí por internet cuando yo tenía alrededor de 12 años. Durante varios meses estuvo construyendo una relación conmigo de una manera que, ahora como adulto, reconozco claramente como una forma de manipulación. En ese momento yo no entendía lo que estaba ocurriendo. 8 años después, ya había olvidado casi todo sobre él. Por casualidad terminé estudiando en esa misma universidad y un día vi su fotografía junto con su nombre. En cuanto lo reconocí, todos los recuerdos regresaron. Lo más perturbador fue descubrir que ahora ocupaba un puesto mucho más importante: era decano de la universidad. Parte de su trabajo consistía en visitar escuelas primarias y secundarias de la zona para hablar sobre la institución, promocionar sus programas y relacionarse con estudiantes jóvenes. Solo pensar en eso me resulta escalofriante.
Hablé con otra mujer que en esa época trabajaba bajo su supervisión para preguntarle si alguna vez había experimentado comportamientos inapropiados de su parte. Me dijo que sí y que, años atrás, él le había hecho comentarios similares a los que yo recordaba. Entre ellos, mencionó una frase que él repetía sobre lo mucho que le gustaba la primavera porque significaba que las chicas jóvenes del campus comenzaban a usar ropa más ligera nuevamente. Finalmente decidí denunciarlo ante un miembro del personal docente en quien confiaba. Esa persona también había recibido comentarios inapropiados de su parte, y después de eso otros profesores comenzaron a hablar y compartir sus propias experiencias. A pesar de todo, al final no ocurrió nada. A los padres, sus hijos no están completamente seguros en ningún lugar, y mucho menos en Internet. Tengan cuidado con darles acceso ilimitado a plataformas, juegos y redes sociales sin supervisión. Eviten publicar demasiada información sobre ellos en línea. El mundo digital actual tiene muchos riesgos y, desafortunadamente, yo aprendí esa lección de primera mano. Trabajo en protección infantil y, tristemente, historias como estas son mucho más comunes de lo que muchas personas imaginan. El consejo final hace mucha falta. Siento mucho que hayas tenido que vivir algo así. Muchos padres permiten que sus hijos tengan acceso a Internet pensando que ciertas plataformas o juegos son completamente seguros. Sin embargo, algunos espacios con chats, mensajes privados o interacción con desconocidos pueden convertirse en lugares donde personas malintencionadas intentan acercarse a menores. No significa que los padres deban vigilar cada segundo de la vida de sus hijos, pero sí es importante que sepan qué aplicaciones usan, con quién hablan y qué tipo de interacción permiten. Uno de mis primeros trabajos fue estar en la recepción de seguridad de una pequeña oficina gubernamental. Era un puesto temporal, realmente no hacía tareas de seguridad, simplemente registraba a las personas que entraban. Eso fue justo antes de comenzar la universidad, así que tenía 18 años. Sin embargo, por mi apariencia podía pasar fácilmente por alguien mucho más joven, incluso por un estudiante de secundaria. Había un hombre de unos 30 o 40 años que comenzó a acercarse mucho a hablar conmigo. Como ambos pertenecíamos a una minoría, pensé que simplemente estaba buscando conversar con alguien con quien compartía algo en común. Un día me pidió mi contacto de Yahoo Chat. En ese momento era mucho más ingenuo y no vi ninguna razón para negarme. Al principio fue amable, pero rápidamente empezó a cruzar límites e intentar llevar la conversación hacia temas inapropiados. Mirándolo ahora, me doy cuenta de que probablemente estaba buscando a alguien joven e ingenuo que pudiera manipular. No era una situación inocente ni una simple conversación entre conocidos. Ahora estoy cerca de los 40 años, así que ya no recuerdo información suficiente para identificarlo, pero la experiencia me dejó claro que hay personas así en todas partes. Lo curioso es que, aunque mis padres eran muy estrictos, realmente no entendían cómo funcionaba Internet. Sus intentos de protegerme estaban basados en un mundo que ya estaba cambiando rápidamente. Yo también cometí errores. Llegué a organizar algunos encuentros con personas que conocía en línea. Por suerte, en esos casos eran personas de edades cercanas a la mía y nunca ocurrió nada peligroso. Simplemente nos conocíamos, salíamos como amigos y, si no había conexión, cada quien seguía su camino. Aún así, viendo historias como esta, me doy cuenta de lo fácilmente que las cosas podrían haber salido mal. La cantidad de niños pequeños que tienen acceso sin supervisión a juegos en línea con chat de voz o mensajes privados es realmente preocupante. No estoy diciendo que los padres tengan que estar sentados al lado de sus hijos las 24 horas del día, pero sí deberían revisar ocasionalmente qué hacen y con quién interactúan. Lo digo como alguien que está entre generaciones. Mis padres no crecieron con este tipo de tecnología, así que muchas de estas amenazas ni siquiera existían cuando ellos eran responsables de nuestra seguridad. Aún así, ellos conocían a nuestros amigos, sabían quiénes eran sus padres y tenían una idea clara de que adultos estaban cerca de nosotros. Entiendo que muchos padres actuales simplemente no recibieron educación sobre seguridad digital, y eso es comprensible. Pero si van a permitir que un niño tenga acceso a Internet, sería importante investigar primero cómo funcionan esas plataformas. Conozco el caso de una niña de apenas 3 años que tenía acceso al chat de voz de Roblox. Ni siquiera sabía leer o escribir todavía, pero podía hablar con desconocidos por Internet. Por suerte no podía enviar mensajes escritos, pero aún así me pareció una situación muy preocupante. Cuando le expliqué a sus padres que tenía activado el chat de voz y que esa plataforma no necesariamente era un espacio seguro para niños pequeños, me respondieron, no, pero nunca hemos tenido ningún problema. Y aún así decidieron dejarla continuar.
Esa respuesta es precisamente el problema. Muchas veces la falta de incidentes visibles hace que los adultos crean que no existe ningún riesgo. Trabajo y estudio en una universidad, y estoy al tanto de varios incidentes preocupantes que involucran a algunos de los profesores. Conozco a una profesora que acosó de forma tan brutal a 7 de sus asistentes de investigación y de docencia que se sintieron obligados a irse. En 2 casos, la situación terminó en intento de suicidio. También conozco una profesora que hizo mal uso de información personal y de datos de investigación, además de varios casos en los que parece que se desviaron fondos de terceros. Toda nuestra estructura laboral viola la ley laboral. El sistema de denuncia de la universidad está diseñado de tal manera que, al final, los casos reportados terminan con la llamada Oficial de Igualdad de Oportunidades. Ese cargo lo ocupa una sola persona, que está contratada y totalmente financiada por la misma universidad. La oficina no ofrece ningún apoyo real a estudiantes, asistentes de investigación o asistentes de docencia, que sufren conductas abusivas por parte de profesores. Más bien, parece que su principal preocupación es proteger a la universidad de daños a su reputación. Hay mucho más que se podría decir, pero cada vez más la universidad se parece a una corporación cuya estructura protege las malas prácticas en vez de a las personas afectadas por ella. En mi departamento de matemáticas había un profesor con un alcoholismo devastador. He escuchado historias de que abusaba emocional y físicamente de su esposa, al punto de que un estudiante de posgrado que no estudiaba con él tuvo que acogerla. Tenía un montón de incidentes con gente del departamento, ya fueran estudiantes u otros profesores. Incluso había escuchado que se iba de copas con una de sus estudiantes y terminó estrangulando a una en una escala rápida e impulsiva durante una conversación normal. Yo mismo pasé por una etapa terrible de borrachera en la escuela de posgrado durante la pandemia, pero lo de solo ponle relax y di cosas graciosas cuando ya está bien tomado, este tipo era otra cosa. La primera vez que lo vi fuera de la universidad fue cuando se unió a nosotros en un evento de Happy Hour para estudiantes de posgrado, y en cuanto este hombre grande, con una tolerancia bastante construida, se tomó medio beer, su expresión facial y su tono cambiaron por completo, como si le hubieran dado a un interruptor de luz. Ya estaba bastante seguro de que todo lo que había escuchado hasta ese punto era verdad, sobre todo porque lo escuché de fuentes bastante confiables, pero verlo así al instante me quitó cualquier sombra de duda. Me largué de ahí enseguida. Ni siquiera era un secreto. Todo el mundo sabía eso, pero cada situación tenía su propia resolución, y así fue como lo que yo sentí es que se creaba una dinámica tóxica de encubrimiento, por la falta de acciones suficientes. Una noche cualquiera saliendo a la calle y borracho como un demonio, mi compa que en ese momento llevaba 8 años en una relación y ahora está casado con la misma mujer, más tiene un hijo con ella, se sube a un cab y nos lleva. Yo pensé que íbamos a ir a mi casa a tirarnos a dormir. Pues no, nos lleva a un Rub Antuj y mientras yo educadamente rechacé a esas lindas señoras, él entra y compra una mamá por $50 con una chica que aparentemente ya conocía y que sabía que iba a estar ahí esa noche. Resulta que él hacía eso un montón, no sé por qué, si tiene una relación perfecta, cero problema de dinero y se nota que de verdad se aman. También vi una vez a su esposa mirándome mientras yo dormía, por más de 5 minutos. No hizo nada, pero parecía que tenía la mano en sus pantalones. Solo se paró en el marco de la puerta, seguía mirándome porque pensaba que yo estaba dormido. No lo estaba. El momento fue más raro y creepy de mi vida, aunque ella esté re buenísima. Al final tuve que ir al baño, así que armé todo un show de despertarme y ella salió corriendo. La puerta del dormitorio deslamen detrás de ella y escuché como dijo un fuck mientras se alejaba apurada. Pareja rara. La neta, estoy bien sorprendido de que no me hayan pedido que hagamos los 3. Y la neta, también me dio un poquito de coraje, así que me siento como insultado. No fue recientemente, pero cuando ocurrió, yo ya sabía que una amiga mía, que en ese momento era mi mejor amiga, estaba teniendo una aventura. Éramos muy cercanas. Hacíamos prácticamente todo juntas, así que, por vergüenza y por no saber cómo manejar la situación, decidí guardar el secreto. Durante mucho tiempo cargué con esa incomodidad porque sentía que, de alguna manera, yo también estaba involucrada al saber lo que estaba pasando y no decir nada. Años después, su pareja terminó sufriendo una enfermedad grave
de esas que cambian completamente la vida de una persona y requieren muchos cuidados. En ese momento, ella decidió que no quería hacerse cargo de alguien que ahora tenía una discapacidad y terminó dejándolo por la misma persona con la que había tenido la aventura. Lo más triste es que esa relación paralela había continuado durante todo este tiempo. Después de eso me alejé completamente de ella. Ya no tenemos ningún tipo de contacto. En cambio, sigo hablando con su expareja. Incluso viene a mi casa con frecuencia a comer y a pasar el rato. Puede ser increíblemente difícil encontrar la fuerza para seguir adelante cuando sientes que todo está mal, que no mejoras y que cada día pesa más que el anterior. Personas como tú hacen que uno recuerde que todavía hay motivo para seguir intentando. Conozco a un comisionado de tránsito de Oklahoma City que tiene fama de maltratar a su familia y luego intenta ganarse la confianza del personal del tribunal cuando la situación llega a ese punto. Tengo una casa en Oklahoma y sinceramente no me sorprendería que algo así fuera cierto. En algunas zonas todavía existe una cultura de los conocidos se protegen entre ellos, y si no forma parte de ese círculo, más vale llegar preparado y tener pruebas claras, porque muchas veces las cosas no son tan sencillas. Hay gente que dice, en cierto condado puedes salirte con la tuya con casi cualquier cosa, debido a años de problemas políticos, favoritismo y redes de influencia. ¿Cuenta si el secreto eventualmente salió a la luz? Un compañero de trabajo mintió diciendo que su hermano había fallecido repentinamente. Lo extraño fue que la supuesta tragedia ocurrió justo un día antes de que fueran a confrontarlo por un problema relacionado con otro compañero. Yo conozco personalmente a su hermano, así que la historia me pareció bastante sospechosa. Hasta donde sé, todo siguió siendo un problema pendiente de recursos humanos, pero durante meses logró evitar consecuencias mientras mantenía esa mentira. Soy abogado. Así que, sí, tengo bastantes historias. Pasé más de 10 años trabajando como abogado de médicos, clínicas, hospitales y sistemas hospitalarios. Después estuve alrededor de 15 años como asesor legal interno para 2 hospitales infantiles diferentes. Durante 11 años también trabajé como asesor legal voluntario para un importante consejo de Boy Scouts of America. A lo largo de mi carrera he escuchado muchas cosas. Cuando trabajas en derecho, inevitablemente terminas conociendo secretos que la mayoría de las personas jamás contarían en voz alta. Mi papá también era abogado defensor penal en una ciudad de Alemania que tenía una de las tasas de criminalidad más altas de la región. Desde que era niño escuché muchas historias sobre los casos que tuvo que manejar y las situaciones tan complicadas que enfrentaba. ¿Alguna vez tus clientes simplemente te dicen, lo hice, ayúdame a salir de esto? ¿O siempre evitan admitirlo? Si sabes que son culpables, ¿cómo funciona? Sí, pasa más seguido de lo que la gente imagina. He tenido clientes que, con una tranquilidad impresionante, me han admitido delitos graves, problemas legales importantes, comportamientos cuestionables e incluso infidelidades. Eso no significa que deje de representarlos. Mi trabajo no es decidir si alguien merece ayuda legal o no, mi responsabilidad es defender sus derechos y brindarles asesoría dentro de los límites de la ley. Sin embargo, sí cambia la forma en que puedo manejar el caso. No puedo afirmar que alguien es inocente o negar hechos que la propia persona me ha reconocido en privado. Mi ex también era abogada y la cantidad de personas desconocidas que se acercaban a contarle cosas extremadamente personales era increíble. No eran amigos, familiares ni clientes. Eran completos desconocidos en supermercados, restaurantes o eventos que, al enterarse de que era abogada, automáticamente asumían que era la persona perfecta para contarle sus problemas. Una vez estábamos en un restaurante y la mesera empezó a contarnos, sin que nadie le preguntara, que estaba teniendo una relación con el dueño del lugar y que nadie más lo sabía. Nunca entendimos por qué decidió compartir algo tan personal con 2 personas que acababa de conocer. En otra ocasión estábamos en una fiesta y el anfitrión llevó a mi ex a un lado para preguntarle, ¿entonces, eres abogada? Descubrimos que nuestro hijo está molestando a nuestra hija durante la noche. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Mi ex simplemente respondió, para empezar, yo no le contaría algo tan delicado a una persona que acabas de conocer en una fiesta. Y tenía razón. Como abogado, hay cosas que probablemente te llevas a la tumba. Y ni siquiera hablamos únicamente de información protegida por la relación abogado-cliente. La cantidad de cosas que las personas revelan sobre su personalidad, sus problemas y su forma de pensar durante procesos como la selección del jurado, voir dire, puede ser sorprendente. La gente suele olvidar que está hablando con desconocidos y termina mostrando mucho más de lo que pretendía. Mi mamá fue contrabandista de sustancias durante los años 70.
Llegó a introducir sustancias ilegalmente en prisiones. Durante años me pidió que nunca hablara de eso porque en ese momento trabajaba como asesora de la Corte Suprema Estatal y temía perder su empleo si alguien descubría su pasado. Ahora que ya falleció, esa preocupación dejó de existir. Mi papá, que en su juventud estuvo relacionado con los House Angels, también tuvo vínculos con personas del crimen organizado. Según me contó, trabajó con grupos dedicados al tráfico de sustancias para mover cargamentos a través de la frontera entre California y México. Recuerdo que cuando viajábamos por San Pedro, California, señalaba diferentes lugares y hablaba de supuestos túneles y rutas que habían sido utilizados para esas actividades. Cuando creces escuchando historias así, aprendes que muchas personas tienen vidas y pasados que jamás imaginarías. Mi exjefe quería enseñarme fotos de sus vacaciones en Francia. Sacó su celular, abrió el carrete y lo primero que apareció fue una serie de fotos de él posando frente al espejo usando un bikini. Solo fue un instante, un simple parpadeo, pero los dos sabemos perfectamente lo que pasó. Él fingió que nunca ocurrió, y yo hice como si no hubiera visto absolutamente nada. En los meses siguientes, cada vez que me veía platicando con otros compañeros en la oficina o durante algún happy hour, siempre encontraba una forma un poco incómoda de meterse en la conversación. Para ser claros, a mí me da exactamente igual si le gusta vestirse así o no. No creo que sea algo de lo que alguien deba avergonzarse. Además, él nunca intentó proyectar la imagen del típico hombre alfa ni nada parecido. Era un tipo bastante tranquilo, reservado y serio, ya en sus 50 y tantos. Lo curioso es que no fui el único al que le pasó algo parecido. Pensé que había sido un accidente aislado, pero el compañero que vio la foto empezó a bromear con otro amigo sobre lo ocurrido, y resultó que a él también le había sucedido exactamente lo mismo. Poco a poco, todos los hombres de nuestro equipo, que tenían más o menos la misma edad, comenzaron a comparar experiencias. Como a la 1 de la tarde de ese mismo día, escuché a la encargada de recursos humanos, que era bastante escandalosa, gritar desde su oficina. Les mostró que, al final quedó claro que el tipo lo hacía a propósito, fingiendo que todo era un accidente. Al parecer tenía un patrón muy específico para elegir a quién mostrarle esas fotos. Después de que lo despidieron, una de las bromas recurrentes en la oficina era preguntar de qué color era el moño que llevaba, porque, según decían, en Navidad también se había tomado varias fotos disfrazado. Solo dile algo que le deje claro que no vas a comentar el tema y que, además, no te interesa en absoluto. Puedes hacerlo de forma sutil con una historia como esta. Una vez, un viajero le confió a un amigo una pequeña caja con cerradura y le dijo, lo que hay aquí dentro no es para el mundo, es para que tú lo cuides. Pasaron los años, y muchas personas le ofrecieron dinero, favores e incluso lo presionaron para que revelara lo que contenía la caja. El amigo jamás la abrió ni habló de ella con nadie. Un día se la devolvió exactamente como la había recibido. El viajero sonrió y le dijo, en realidad, nunca me importó lo que hubiera dentro de la caja. Lo único que quería saber era si podía confiar en la persona que la llevaba. No es exactamente la misma situación, pero transmite muy bien la idea de que algunas cosas simplemente no necesitan comentarse. Mi jefa una vez quiso enseñarme una foto en su teléfono y, sin darse cuenta, apareció una imagen bastante comprometedora de su novio. En otra ocasión también me mostró más de lo que pretendía mientras me enseñaba un tatuaje que tenía debajo de la ropa de quirófano, a un costado de las costillas. Evidentemente, había olvidado que ese día no llevaba sostén. Después de vivir varias situaciones así, prácticamente me entrené para apartar la vista cada vez que alguien quiere enseñarme algo en su celular. Siempre les doy tiempo para que encuentren la foto o el archivo que buscan y solo entonces miro la pantalla. Si alguien me presta su teléfono, jamás empiezo a deslizar fotos por mi cuenta. He visto demasiados esqueletos escondidos en demasiados closets como para volver a cometer ese error. Jajaja. Desde varias personas en puestos de poder, desde funcionario político de alto nivel hasta gran ejecutivo de empresas tecnológicas, que, según lo que he escuchado, sabían perfectamente que estaban involucradas o relacionadas con redes de abuso íntimo contra menores. A veces uno piensa, si algo así llegara a salir a la luz, como sociedad seguramente exigiríamos justicia, ¿verdad? Lo lógico sería recopilar toda la información posible, entregarlas a las autoridades correspondientes y permitir que se realice una investigación formal. Si existen pruebas reales, deberían realizarse para que los responsables enfrenten las consecuencias legales. Ojalá existieran más mecanismos para obtener evidencia clara y proteger a las víctimas.
Muchas veces, el problema es que quienes cometen estos delitos saben cómo esconderse y cómo evitar que la verdad salga a la luz. Tengo una amiga cuyo hijo, según mis sospechas, podría no ser biológicamente de su esposo. La diferencia física es bastante evidente. Él tiene el cabello oscuro y ojos cafés, mientras que el niño tiene la piel clara, cabello rojizo y unos ojos azules muy llamativos. La madre también tiene rasgos oscuros. Sin embargo, hay un detalle curioso. Un primo cercano de ella tiene exactamente ese cabello rojo y ojos azules. Yo sospechaba que ella y ese primo habían tenido una relación inapropiada, porque, años atrás, los vi en un auto afuera de un boliche y los molesté por la situación. En ese momento ambos teníamos alrededor de 18 años, así que pensé que simplemente era una situación extraña de jóvenes. Poco después, ella quedó embarazada. Lo primero que dijo fue algo como: tengo que encontrar una explicación para esto. Y curiosamente, una semana después, conocí a un hombre en ese mismo lugar que terminó convirtiéndose en el padre del niño. Han seguido juntos durante 25 años. Siempre me ha parecido una historia increíblemente complicada. Imagino que él debe haberse preguntado alguna vez por qué su hijo tiene rasgos tan diferentes a los del resto de la familia, aunque ella simplemente explica que el niño se parece al lado de su familia. La verdad es que, si yo viera a un niño que se parece mucho al primo de su madre, mi primera reacción sería pensar que heredó esos rasgos familiares. Jamás imaginaría una situación mucho más extraña detrás. Mi jefa tuvo durante años una relación con alguien del trabajo. A principios de este año renunció para convertirse en ama de casa a tiempo completo. Y aunque no tengo forma de saberlo con seguridad, siempre me he preguntado si esta relación tuvo algo que ver con su decisión. A veces, las personas dejan un trabajo por razones que nadie más conoce, y uno solo puede imaginar lo que ocurre detrás de puertas cerradas.